Bueno, pues hoy tenemos una sesión muy especial con invitados de lujo, la verdad. Y yo, pues bueno, les doy la bienvenida a este ciclo, Grado Cero, que es un seminario permanente transdisciplinario que organizamos desde el programa ACT. Para quienes no conozcan al programa ACT, bueno, es el programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM, también en colaboración con la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues este seminario permanente, Grado Cero, es una serie de charlas que ocurren cada mes y en las cuales invitamos a artistas, a científicos, a personas que están directamente en un campo transdisciplinar y pues bueno, investigando todo tipo de temas interesantísimos, ¿no? Y hoy tenemos el enorme gusto de tener a artistas, investigadores muy queridos y admirados. Tenemos a Ilana Volvinic y a Rodrigo Viñas del colectivo 3. Voy a leer brevemente una semblanza del colectivo, un poquito para introducir y contextualizar para quienes no los conozcan. El colectivo 3 se conforma como colectivo en el 2009 en la Ciudad de México. Se dedican a investigar las implicaciones del espacio público y la basura a través de prácticas artísticas que se enfocan en el entrecruce metodológico y la creación de conocimiento extradisciplinar en diálogo con la ciencia, antropología y arqueología, entre otras. De particular interés para el colectivo ha sido explorar la idea de basura como residuo conceptual y como postura política, tanto en su aspecto material como biológico. Tienen una larguísima trayectoria con hitos bastante destacados. Por ejemplo, representaron a México en la 13ª Bienal de La Habana. En el 2016 fueron galardonados con el Robert Gardner Fellowship para fotografía del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de la Universidad de Harvard. Y sus obras han sido expuestas en muchísimos espacios, por ejemplo en Connecting Spaces de Hong Kong en 2016, en el AND Festival del Reino Unido en el 2015, en Transitio MX05 Biomediaciones en 2013, Bienal Metrópolis 2009 en Dinamarca, en la sección de arte público del 25 Festival de México en el Centro Histórico, en la Ciudad de México, en Amsterdam Global City número 2, dedicado a México, WCA World Cinema en Holanda, en Vivgjord, no sé si lo pronuncié bien, International Film Festival en Kerala, India, entre muchos otros. Sería larguísimo enumerar toda la trayectoria del colectivo. De manera individual, los trabajos de Rodrigo y de Ilana se han mostrado en más de 20 exposiciones en América Latina y Europa. Y en particular, Ilana actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Eh, Hoy nos presentan un proyecto que se llama WATS, que además está hecho en colaboración con Clubes de Ciencia México. Entonces, brevemente, me permito así dar una breve semblanza de Clubes de Ciencia México, que está hoy pues representado por Rogelio Hernández. Tenemos el gusto de tenerlo hoy aquí con nosotros. Clubes de Ciencia México es una organización fundada en 2014 con la misión de expandir el acceso a los jóvenes mexicanos a educación científica de alta calidad. Clubes de Ciencia México actualmente ofrece cursos presenciales en 9 ciudades de la República Mexicana y a distancia a través de su plataforma en línea. Y pues el trabajo que nos van a contar, la colaboración que nos van a contar el día de hoy se llama WATS. Es una colaboración que está diseñada para construir una red de colaboración internacional con presencia en México que desarrolle trabajo de exploración y reflexión crítica. Watts opera como un agente que potencializa proyectos experimentales. Entonces, bueno, ya no me alargo más. Creo que tenemos todo esto sobre la mesa. Como les decía, es un verdadero lujo contar hoy con Ilana, con Rodrigo y con Rogelio. Y entonces, pues bueno, yo les doy la palabra. En todo caso, estaré moderando el chat por si alguien tiene preguntas. Yo tomaré nota de sus preguntas. Y bueno, pues aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos y pues adelante. Un gusto estar aquí hoy.
Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Les cuento un poco de cómo organizamos esto para no caer en el caos virtual, porque estuvimos preguntándonos cómo hacerle para, sobre todo porque la costumbre de Rodrigo y mía, que estamos, como verán, pegados aquí juntos, es de estarnos interrumpiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, diseñando y peleando, que en los buenos momentos es lo más divertido, pero no siempre. Pero bueno, lo organizamos de la siguiente manera. La idea un poco es que vamos a hacer una presentación más o menos breve de lo que implica Watts, de qué es, quiénes somos, cómo funcionamos, etcétera. La base de esa presentación la haré yo con intervenciones de ellos, no porque yo sepa más ni nada por el estilo, simplemente fue una cuestión de organización. Y las preguntas son bienvenidas en cualquier momento de toda la charla, no tenemos nosotros ninguna restricción ni ningún inconveniente con que nos pregunten algo en el trayecto de la charla. Después organizamos una sesión como que llamamos ping pong, que es una sesión de algunas preguntas que de manera improvisada en el sentido jazzístico, que tiene una estructura, pero que todavía es más o menos un misterio, que nos vamos a preguntar los unos a los otros dentro del mismo equipo de codirectores de Watts, que somos nosotros tres, para tener una charla un poco más informal y que permita desplegar, digamos, las perspectivas distintas con las cuales construimos el proyecto y desde donde nos situamos los tres. Y finalmente abriremos eso a una conversación con todos ustedes en relación a lo que implica un proyecto de esta naturaleza o una metodología de esta naturaleza. Si les parece bien. Entonces, ¿qué? De eso empezamos a compartir la pantalla. Listo. Bueno, se ve claramente, me explico, ¿no? Espero. Entonces, le titulamos Complejidades de un proyecto espacialmente disperso, pero obsesivamente cercano, que es además lo curioso del asunto, es que es un nombre que le dimos al proyecto antes de que esto fuera, antes de la pandemia, o sea, a la charla antes de que fuera pandemia, cuando nos invitaron hace mucho tiempo que iba a ser presencial, y creo que fue una de esas fortunas interesantes para hablar también de lo que está sucediendo ahora. Y el título que le dimos a la charla tiene que ver con que Watts es un proyecto que de entrada está fundado por un cruce remoto, ¿no? O sea, Rogelio, como representante de clubes de ciencia, no está situado en la Ciudad de México, actualmente está en San Francisco, él nos contará un poco más de dónde está, y nosotros en la Ciudad de México, y desde un inicio pensamos en plantear un proyecto en donde la geografía no fuera un impedimento. Entonces, bueno, ahora les contamos, ¿no? Antes de eso, no sé si alguno de ustedes quiera contar un poco cómo nos conocimos, que creo que también resulta interesante. A mí me gustaría escuchar el punto de vista de Rogelio. Bueno, a ver, en 2018 en el verano estábamos pues justo en Clubes de Ciencia México con el preparativo de los 5 años de la organización. Y recuerdo que hicimos un evento en la Ciudad de México en el cual pues presentamos los resultados al momento, ¿no? Es una organización fundada por estudiantes en ese momento de doctorado en la Universidad de Harvard, donde yo hice mi doctorado, y estábamos pues presentando cómo hemos crecido y las actividades que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Y pues parte de los invitados, dentro de los invitados estaban Ilana y Rodrigo. Recuerdo que al final de esa presentación y ese evento que tuvimos en la Ciudad de México, ambos se acercaron. Bueno, y parte también recuerdo que de ese evento era pues tratar de buscar nuevos aliados y quizá nuevos patrocinadores para
para Clubes de Ciencia México y o sea, una frase que tengo bien grabada es que Ilana llega y dice, pues yo no tengo dinero, pero queremos colaborar. Ah, acosándote desde el principio. ¿Cómo le hacemos? Y intercambiamos correos porque en realidad no pudimos platicar mucho en esa noche. Después ellos tuvieron la oportunidad porque iban a hacer una presentación en San Francisco y yo vivo en San Francisco, soy investigador postdoctoral allá en la Universidad de California en San Francisco. Y realmente, o sea, ahí tuvimos la oportunidad de platicar mucho más, de que visitaran el laboratorio, de intercambiar ideas y poco a poco, ¿no? Yo creo que fue como empezamos a platicar de qué podríamos hacer juntos. Más o menos, como a grandes rasgos, eso es lo que recuerdo de cómo conocí a Ilana Rodrigo. Pues increíble, ¿no? Porque para nosotros el proyecto de Clubes de Ciencia en general cumplía con ciertos parámetros que nos hacían súper cercanos, ¿no? Hablaremos ya un poco más adelante de toda esta cercanía o de cosas que sentimos en común con la ciencia normalmente, y parte de los objetivos de Clubes de Ciencia pues los sentíamos muy afines, ¿no? Y aquí empezó a surgir como esta necesidad de, tenemos que platicar con Rogelio, tenemos que ver qué podemos hacer juntos, tenemos que ver en qué coincidimos, y ver qué sale, ¿no? Y tuvimos varias llamadas de distinta índole, pero bueno, que sigue Ilana aquí. Creo que una de las cosas ahí interesantes también tiene que ver con que cuando presentaron Clubes de Ciencia, lo que llamó mucho nuestra atención es que la metodología para implementar los talleres de ciencia estaba hecha de manera muy similar, curiosamente, al diplomado Tránsitos en el que he participado desde hace muchos años, ¿no? Donde las duplas son importantes y son duplas que vienen de disciplinas distintas. En el caso de Clubes de Ciencia, pues de disciplinas distintas, pero en el ámbito de la ciencia. En el caso del diplomado va por muchos otros lados, ¿no? Pero como que las formas de trabajo y de presentación y de experimentación resultaron muy cercanas en ese sentido, ¿no? Y eso fue muy emocionante de esa presentación. Y creo que ahí hay un punto importante en términos de cómo se empiezan a formar grupos de trabajo, ¿no? Que hay esta emoción de algo que ves ahí como una chispa de atracción que no necesariamente es porque es similar a lo que tienes tú pensado, sino porque te das cuenta de que en esa otredad también hay un punto de contacto en donde puede haber un intercambio, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí es donde decidimos, después de mucho tiempo de platicar, formar WATS. Y WATS se pensó un poco como están viendo en la pantalla, pero sé que es muy difícil leer y escuchar al mismo tiempo, entonces diremos el primer punto, ¿no? Que somos un espacio de pensamiento trans, extra e indisciplinar que permite el desarrollo de proyectos en la interfaz de arte, tecnología y ciencia. Bueno, nos fundamos en el 2018, o sea, somos muy, muy jóvenes. Y una de las cosas importantes aquí es que sí es de interés para nosotros que esa experimentación disciplinar no se quede simplemente en intercambios disciplinares, sino que pueda atravesarlas, que pueda doblarlas o que pueda inclusive trabajar fuera de las propias disciplinas que ahí se están planteando. Y insisto, ¿no? Nuestra primera intención y la más potente es generar una red internacional que pueda colaborar no solamente en lo que proponemos nosotros, sino también en otra serie de cosas. Pero bueno, nosotros hasta el momento hemos propuesto seminarios, laboratorios y exhibiciones, algunos con mucho éxito y otros sin tanto éxito, pero eso es una parte también creo importante que vamos a abordar más adelante. Pues es decir, el fracaso no es fracaso en nuestros términos, sino un ejercicio de experimentación y aprendizaje. Y la otra cosa para lo cual que fue importante para nosotros es fundarnos como un equipo que puede trabajar en conjunto con otros proyectos provenientes de cualquier otro lugar, campo o perspectiva, en donde podamos nosotros insertarnos como un equipo que pueda aportar una doble cosa que también hemos discutido mucho, que es la experiencia y digamos, la estructura que ofrece la ciencia y la osadía y la experimentación que ofrecen las artes y que además son términos que muchas veces también son intercambiables, ¿no? O
sea, tampoco quiero encasillar ni a la ciencia ni en el arte en esas dos categorías. Y bueno, esta es, yo creo que la parte, o una de las partes que yo creo más complicadas de lograr, ¿no? Cómo generar un espacio común en donde existe el diálogo y en donde sea recíproco y sea de ida y vuelta con distintas disciplinas, ¿no? Cómo aplanar el terreno era o sigue siendo uno de nuestras grandes virtudes y nuestros grandes retos, ¿no? La colaboración siempre va a ser un reto, ¿no? Y para esto decidimos pues crear una estructura que nos permitiera empezar a indagar en cómo producir este tipo de colaboraciones entre estos tres distintos actantes, ¿no? Entre ciencia, arte y tecnología. Y cómo hacer que fuera relevante para todos, ¿no? Cómo involucrarnos de verdad con lo que estábamos haciendo. Entonces, en el 2018 lanzamos la primera convocatoria para el primer laboratorio de intercambio, de los cuales, saliendo de esa convocatoria, que lanzamos tanto en las redes de arte que tenemos nosotras como las de clubes de ciencia, hicimos una selección de 10 participantes. ¿Tú quieres hablar un poco de ese proceso de selección o de la selección final o de lo que quieras de este proceso, Rogelio? Claro, creo que algo importante, como ya se mencionó antes, es creo que el componente de que fuera o de que sea un proyecto internacional era importante, y esta parte también un poco de una diversidad en cuanto a los campos de estudio, ¿no? O sea, buscamos las trayectorias de estos aplicantes y su participación y experiencia en proyectos interdisciplinarios, pero no necesariamente también solo gente que ya tuviera experiencia. También queríamos un poco explorar y experimentar con la metodología que vamos a mostrarles en un momento, proponerles, o sea, cómo podemos crear estos proyectos y colaboraciones con gente que no necesariamente ha tenido experiencia también haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Pero que tiene el interés. Entonces, en general creo que eso es lo que me gustaría comentar. Hay gente, como pueden ver, de distintos campos súper diversos, y también incluso llegamos a gente que se enteró de la convocatoria y estaba en Australia o en Argentina, ¿no? Canadá, además de las redes de artistas científicos y mexicanos en Estados Unidos y México, ¿no? Que creo que es donde más fuerte quizá eran nuestras redes, pero también logramos ir un poco más allá de nuestras redes personales. Bueno, la convocatoria, no sé, tuvimos la fortuna de recibir muchos aplicantes, y también lo hizo un poco más complicado porque siempre definir qué perfiles uno acaba dejando fuera, gente que también es muy valiosa, que por motivos distintos no quedan seleccionados, ¿no? No tiene nada que ver con... sí, es lo que siempre pasa en las convocatorias, ¿no? Uno nunca sabe por qué es rechazado, aunque podríamos hacer la historia de los rechazados en general, porque son más los que te rechazan que los que te aceptan, pero eso nos dio pie a hacer esta selección de 11 personas, bueno, 10 en realidad, para comenzar a hacer la planeación de lo que iba a hacer y de cómo iba a suceder WhatsApp, ¿no? Desde la complejidad también de, como decía ahorita Rogelio, ¿no? Pues imagínense que seleccionas a alguien de Australia, a alguien de Argentina, y estás en México, ¿no? Entonces, bueno, les contamos más o menos rápido de qué se trató todo esto para entrar como en los detalles de la colaboración, que creo que es lo que más nos interesa. Ajá, y creo que una de las cosas que solo vale la pena recalcar de eso es que el proceso de selección es bien complicado porque no estás pensando solamente en los perfiles individuales, sino en la conformación de un grupo de trabajo, ¿no? Entonces ahí también, o sea, ¿no? O sea, ahí sí. Pero bueno,
Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, pensamos en una era pre-pandémica, en donde pensamos pertinente tener un programa a distancia, seguido de algún tipo de reunión presencial, ¿no? Entonces, digamos que la estructura del WATS en su versión primigenia fue una serie de sesiones virtuales guiadas, regidas por algún tipo de texto o reflexión que nos llevara o que empezara a llevar al grupo hacia, no sé, tratar de alimentar esa curiosidad para detonar las distintas colaboraciones entre ellos, ¿no? A partir de ir alimentando no sé, con distintas referencias nuestros encuentros virtuales, ¿no? Presenciales como grupo. No se puede ver. Bueno, una de las cosas entonces ahí importantes es que, o sea, sin meternos en todos los detalles de la estructura metodológica, sí vale la pena hablar de estas tres fases que diseñamos, que tiene que ver con la primera fase, como dijo Rodrigo, tiene que ver con esta frase, o sea, conocer al otro, ¿no? Quiénes están participando, cómo podemos explorar los temas en común. Son dos tópicos importantes, pero también uno que nos parecía fundamental era establecer un lenguaje en común, ¿no? A través de cierto tipo de detonantes que pudieran ayudarnos a al menos actuar como analogías o como metáforas de entendimiento entre los distintos campos que están ahí, ¿no? Después, la fase de activación tenía que ver con formas de echar a andar interacciones, colaboraciones de cualquier índole. En lo particular, planteamos desde el inicio nosotros que al final de esta primera convocatoria salieran un par de laboratorios intensivos de una semana en duplas, o con mínimo duplas, pues, de distintos participantes del proyecto para ser implementados en la Ciudad de México. Y finalmente, la fase intersiva tiene que ver con esta reunión presencial en Oaxaca, que fue inmersiva y potencializar todos los rasgos, estando todos encerrados juntos durante 4 días sin parar, ¿no? Sí, en un retiro de creación. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que durante los 6 meses tuvimos reuniones virtuales que derivaron también a su vez dentro del modelo, empezaron a crear colaboraciones en donde los participantes podían verse a su vez de manera individual para tocar ciertos temas. Entonces hacían como pequeños grupos en donde cada quien iba no sé si embelezándose, ¿no? Creamos como una especie de Tinder del arte, la ciencia y la tecnología. Entonces, imagínense que ustedes le dan, que es parte de lo que estamos trabajando, ¿no? También. Hay un match entre un biólogo y un científico, o entre un científico y un artista, y que fue parte de la intención y de lo que sucedió hacia la fase presencial, hacia el final, para aterrizar como, digamos, los productos resultado del trabajo, ¿no? Sí. Al final acabamos con dos diseños de talleres que están increíbles, pero que lamentablemente no se han podido implementar porque ahí entra la otra parte del asunto, que somos, hasta ahora WATS es un espacio independiente. Aplicamos a varias becas distintas para poder solventar el costo de los talleres, laboratorios, y que no fueron fructíferos, ¿no? Y que también te tienes que enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Y que, bueno, ahí están listos y en el momento que podamos vamos a invitar a los colaboradores a implementar sus talleres. Y también esto dio un resultado lateral muy importante para nosotros, que fue que varios integrantes de esta primera emisión invitaron a otros participantes, o sea, de manera más o menos abierta, a hacer proyectos en base a otras open calls. Convocatorias, ¿no? Intereses. Perdón. Otras convocatorias, otros proyectos que por ahí se estaban abriendo. Entonces,
eso también fue bien interesante. Aquí tenemos a Andrea en una de nuestras sesiones virtuales. Vamos a ahondar un poco en las distintas fases de trabajo que tenemos. Este es un screenshot ya demasiado conocido para estas fechas, pero pues es muy cercano, que es muy loco porque estoy viendo a Rogelio ahora 2 veces y a mí me estoy viendo 4 veces. Pero bueno, eso fue una reunión post Watts hace un par de semanas en donde decidimos reunirnos a ver. Y aquí a lo mejor, Rogelio, cuéntanos cómo fue esto del inicio. Claro, pues también pensamos que parte del desarrollo de este retiro y el proyecto sería bueno que lo hiciéramos como en el marco, ¿no?, de las actividades que tenemos en Clubes de Ciencia México, y una de nuestras sedes es Oaxaca, entonces pensamos también oportuno que era un momento para presentar pues cuál había sido el diseño de este programa y pues presentar a los participantes que en ese momento, por un lado, estaban sucediendo a los clubes de ciencia, ¿no?, y las actividades que tenemos cada verano, y por el otro lado, este retiro, ¿no?, con los 11 participantes que también llegaron a Oaxaca y que estuvieron trabajando intensamente durante 4 días, o estuvimos trabajando durante 4 días. Y esta es justo la inauguración de las actividades de clubes de ciencia en Oaxaca, en el cual también hablamos pues de cuáles eran los objetivos del programa de Watts y los participantes. El retiro estuvo estructurado en varias partes, pero una muy importante fue de presentaciones individuales, porque si bien durante las sesiones virtuales habíamos conocido un poco del trabajo de los demás, nunca lo habíamos oído de viva voz ni habíamos podido tener un espacio expandido para hablar un poco más a fondo de los proyectos de cada una de las personas. Pedimos que cada quien presentara solamente un proyecto y hicimos una sesión bastante intensa de inversión en los proyectos de cada quien. Bueno, con la intención, obviamente, ¿no?, de que este compartir que ya se había dado de cada una de las temáticas, de las líneas de investigación de cada uno de los participantes, pues bueno, embelezara más o enamorara más a los otros o trataran de ver con quién podían emparejarse, aunque ya para este momento algunos venían ya en grupos ya más pequeños, con algunos proyectos ya, si quieres tú manipular, con algunos proyectos ya empezados, con la intención de que en este tiempo reducido esa colaboración pues se amplificara, ¿no?, y diera como resultado pues poner en práctica algún tipo de taller, etcétera, el diseño de algo, ¿no?, entre todos ellos. Y sí, creo que una de las cuestiones aquí importantes de las que no hemos hablado es que la colaboración se hace sí entre disciplinas o entre saberes de distintas índolas, pero también entre afecciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo afectar al otro? ¿Cómo, como dice Rodrigo, meterte en el corazón o enamorar al otro? Tiene que ver no con cómo te vendes, sino con esas afinidades bioquímicas que suceden, ¿no?, y que a veces hacen posible una colaboración y otras veces también las destruyen, ¿no? Y por supuesto, una parte importante de esto tenía que ver con que no todo fuera trabajo intensivo, sino que hubieran espacios en donde el mismo ocio permita generar otras ideas. Entonces nos fuimos al jardín etnobotánico, también un poco pensando en que sería importante conocer la localidad donde estábamos situados. Y una de las cosas que vale la pena subrayar es que estuvimos discutiendo mucho tiempo cuando planeamos este retiro, que fue muy corto, cómo hacerle para desarrollar un proyecto en el sitio donde estábamos y no tanto pensar en abstracto, sino, o sea, no estar trabajando en un cubo blanco, sino estar trabajando en un espacio específico, ¿no? El retiro de 4 días no daba para desarrollar todo un proyecto en torno a la localidad propia de Oaxaca y es muy complejo, pero sí pensábamos que esto era una actividad entre lúdico, recreativa y además una puesta en escena.
creo que yo recuerdo muy bien, y algo muy importante que por ahí llegamos a platicar con Rogelio antes de hacer el retiro, y era eso, ¿no? O sea, cómo afectar y cómo generar un diálogo a partir de algo que te es, de algo externo, de algo que no está presente allí, es como conectar los puntos, ¿no? O sea, estás pensando en ciertas cosas, nos centramos mucho, empezamos con un texto de traducción, con el texto de traducción de Paul Ricoeur, y a partir de allí se fue dando las sesiones en línea con otros textos derivados, pero precisamente, ¿no? O sea, cómo puedes traducir algo y cómo lo entiende el otro, ¿no? Y a partir de eso, cómo se va sentando el diálogo, ¿no? Cuando yo digo diálogo, pues claro que Rogelio, que está basado en la ciencia, que es científico, tiene una noción de diálogo, yo que soy artista tengo otra, y así va cambiando sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que genera esos puntos de encuentro para formar el diálogo, ¿no? Y entonces, el jardín botánico, pues es eso, ¿no? A final de cuentas, muchos lo relacionaron con tecnología y estuvo pensado así, ¿no? Cómo se va conectando a través de ciertas plantas y de cierta tecnología, no sé, ¿no? Es como dislocar el pensamiento para aterrizar en lo mismo, pero como en un tema distinto, ¿no? Y la última parte del retiro estuvo dedicado a hacer equipos de trabajo, en donde cada equipo de trabajo tenía como objetivo desarrollar un laboratorio de una semana para ser realizado en la Ciudad de México posteriormente. Y lo que hacíamos nosotros como organizadores era dar asesorías tanto personalizadas como a los equipos para, después de tener una idea más o menos aterrizada, poderla situar, poderla desarrollar y demás, ¿no? Y bueno, los equipos pues, se fueron haciendo orgánicamente, ¿no? Cada quien se fue enamorando del tema del otro hasta compartir. Y entonces empezar a indagar a través de las ideas que ya traían en mente. Por ejemplo, de aquí derivó uno de los laboratorios que se llama Unwelt, que es cómo podemos utilizar la tecnología para explorar el medio ambiente desde la perspectiva de los insectos, ¿no? Entonces, lo que les interesaba era encontrar los fundamentos biológicos que dan forma a los procesos particulares de percepción, comunicación y significación de un organismo, y a partir de ahí encontrar, digamos, procesos de traducción tecnológicos que puedan hacernos compartir ese tipo de aparato sensorial de cada especie en lo humano. El teatro. Este fue el otro equipo que tenía que ver con un teatro inmersivo. En realidad se formaron tres grupos, ¿no? También, y ahorita, yo por eso me estoy adelantando, porque creo que es muchísimo más, todavía más interesante que hablemos como de los procesos ya, que lleguemos al ping-pong para hablar de los procesos que hubo dentro, ¿no? Y qué fue lo que sucedió. Porque obviamente, y por ahí, por citar por ahí andaba Emilio Sánchez Esteban, me acuerdo mucho que decía alguna vez en un congreso en el que estuvimos, en la historia de los errores, ¿no? Nadie cuenta la historia de los errores o la historia de los fracasos, o yo no le llamaría fracaso ni error, pero cuando no hay, o sea, no siempre hay un match, ¿no? Ya, básicamente. Siempre hay afinidades, hay grupos que se juntan, pero también hay ocasiones en las que no funciona bien y eso genera otro tipo de acercamiento desde otro lugar, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, lo que hicimos ahora, que estamos aproximándonos casi al final de la presentación, si no es que es el final, es que recopilamos una serie de 8 frases de participantes que creo que son inspiración para pensar en los procesos de muchos años. 1. La incertidumbre como indicador de estar explorando cosas nuevas. Es decir, como para algunos fue importante pensar que la incertidumbre no es un estado de exasperación o de miedo, como lo estamos viviendo muchos o lo están viviendo muchos en la pandemia, sino más bien que es un indicador
una posibilidad o una potencialidad de encontrar cosas, o sea, nuevos formatos, pues, ¿no? Sí, bueno, o sea, hay algo muy, a lo mejor me adelanto un poco, ¿no? Pero voy a tratar de no hacerlo mucho. Pero bueno, ser emergente y flexible también, algunos de nuestros participantes lo comentaban, y yo creo que también es una regla de oro de las colaboraciones, ¿no? En realidad, colaborar, pues, te exige ser adaptable, diría yo, pero ser muy flexible de pensamiento. Para otros fue aprender a abrazar la confusión, ¿no? O sea, que es otra vez esta cuestión de la incertidumbre, sobre todo desde las ciencias. Ahí ahorita nos podrá platicar un poquito más, Rogelio, de qué se trata y por qué sucede esto. Para un científico puede ser muy fácil perder el interés si no hay objetivos claros. Y bueno, eso nosotros como colectivo lo aprendimos muy rápido y siempre hablamos de esta anécdota, pero creo que es bien interesante. Una de nuestras primeras colaboraciones con la ciencia, con las ciencias biológicas fue con el CIMBESTAF, el Laboratorio 25 de Biomédicas, y el doctor a cargo, Víctor Calderón, un gran amigo nuestro ahora, cuando nos aproximamos con él para el proyecto de todo lo que brilla es oro, decía, pero bueno, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿Cuáles son los objetivos de su proyecto? Y decíamos, pues es que no lo sabemos, queremos construir esos objetivos con ustedes, porque si llegamos nosotros con los objetivos predichos, entonces ya no es una colaboración, más bien ustedes nos están ayudando a hacer lo que queremos hacer en términos científicos. Decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no hay objetivos? Yo no puedo trabajar sin objetivos, ¿qué quieren? ¿No? Y ahí empezó un intercambio muy bonito entre como los distintos mecanismos de aproximación a un proyecto que tenemos en las distintas áreas, ¿no? Después ser amorfo hacia las cosas. Tal vez que yo lo vincularía hacia la incertidumbre, ¿no? No tener una forma como predeterminada ya, ¿no? Claro, también hubo participantes que se llevan más preguntas que respuestas, lo cual creemos que es muy bueno, porque genera, ¿no? una reflexión constante, ¿no? Te desubica para a lo mejor en algunas ocasiones ubicarte en la postura del otro por ciertos instantes, ¿no? El desencuentro en pensar indisciplinadamente, ¿no? Es decir, no solamente colaborar te exige adentrarte en el saber de otra disciplina y tratar de entender sus propios mecanismos y metodologías de trabajo, sino también te exige hasta cierto punto pensar fuera de la disciplina o actuar de otra manera, ¿no? Y eso también está, creo que, muy lindo. Y bueno, al final, de la metodología, ¿no? Para algunos participantes vinculados a la ciencia no era clara la metodología del arte, ¿no? Decía, bueno, es que no acabé de entender cuál es la metodología del arte, ¿no? Es así como... Esto nos lleva al ping-pong, por fin, así que vamos a poder debatir, Rogelio. A ver, ya cómo nos toca el ping-pong, para que esto se ponga un poco más interesante. Entonces, empecemos. La idea del ping-pong es que nosotros tenemos toda una serie de dudas y de cuestionamientos y de otras certezas a través de la experiencia que nos ha dado Watts y el trabajo colaborativo que pensamos pertinente compartir con ustedes. Y un poco lo dividimos en 4 áreas que no necesariamente van a ser tan claras en el desarrollo de esto, que es comunicación, metodología, encuentros y desencuentros y retos, ¿no? Entonces, ¿qué Chin Champú? ¿Quién empieza preguntando? A ver, pregúntale a Rogelio. A ver, para Rogelio. A ver, Rogelio, ¿qué aprendiste del arte que te puede servir en tu propio campo? Eso es algo que no hemos discutido mucho y que a mí me interesaría mucho saber si eso puede ayudarte en tus propias investigaciones con tus células cancerígenas. Claro. Yo creo que es una muy buena pregunta.
creo que, y relacionado creo que al punto que mencionaste ahorita de la comunicación, ¿no? Esta parte de nuestras interacciones y las interacciones que ahora he tenido la oportunidad de tener con otros artistas y especialistas en campos fuera de mi área de investigación, también me ha llevado a pensar muchísimo más antes de comunicar, ¿no? Lo que es lo que quiero decir, ¿no? Quizás hacer una reflexión en cuanto a de dónde, en dónde están ubicados y quizá términos o conceptos o analogías que para mí pueden ser como del día a día y que quizá hablando entre científicos todo el mundo entendería, no necesariamente eh, pues van a ser de alguna manera interpretadas de la misma manera por un artista o por alguien en un campo diferente, ¿no? O sea, simplemente como para darte una idea, creo que esta parte de hablar de proteínas, ¿no? Que yo hablo de proteínas todo el tiempo, ¿no? Pero le hablas de proteína a alguien que no está en la ciencia o incluso dentro de la ciencia, dependiendo de qué subrama, pues pueden estar pensando en las barras de proteína que te comes o en, ¿no? Otras cosas. Entonces, creo que parte de estas interacciones, o sea, no específicamente del arte, pero esta es la parte de cómo también eh, ponerte un poco en los zapatos del otro, del colaborador, y comunicarte, ¿no? Y reflexionar en, ok, esto lo van a entender o cómo, o qué analogía uso o de qué manera podría yo comunicar mejor lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, creo que en particular para mí todas estas interacciones han ayudado incluso, ¿no? Como mi trabajo y la manera en la que hago ciencia e interactúo con otros científicos, porque, o sea, justo me lleva a pensar un poco más en pues, o sea, de qué manera lo va a interpretar la otra persona o el colaborador o el quien está recibiendo el mensaje. Entonces, creo que esas son de las partes que más me he beneficiado de estar involucrado en un proyecto como este. Tienes la raqueta en tu mano. Me da miedo. Ahora, a ver, para Rodrigo. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que es cuáles son los elementos de una colaboración fructífera? ¿Cuáles son esos componentes que crees que llevarán a colaboraciones fructíferas? Pues yo creo que una colaboración es fructífera siempre, ¿no? Creo que desde mi punto de vista las colaboraciones más fructíferas son las colaboraciones que no llegan a nada. Así ya siendo bien sincero, son las colaboraciones del fracaso, les voy a llamar. O hablábamos del error, ¿no? Qué mejor que aprender de nuestros errores, porque eso provoca un diálogo, ¿no? Y es como ahorita que decías de las proteínas, ¿no? Yo puedo ahorita, y lo primero que me surge siempre que me viene a la mente es, bueno, ¿qué es una proteína, no? Preguntaría yo hacia ti, y eso a lo mejor nos lleva a algo, pero a lo mejor no nos lleva a nada. Si yo vengo con la presunción de materializar algo, a veces a lo mejor ahí nos encasillamos, ¿no? Entonces, creo que lo fructífero dentro de una colaboración para mí sería el diálogo, pero diálogo entendido un poco como lo que tú estás planteando también, ¿no? Rogelio, ahorita que estabas comentando, o sea, cómo poner, ahí está el ping-pong en la mesa, ¿no? Bueno, ¿qué es ping-pong para Rogelio? ¿Qué es para Eugenio? ¿Qué es para...? O sea, tratar de ponerle, ¿no? Más significados para entender desde dónde está viniendo esta concepción y a partir de ahí, yo con eso me doy por bien servido, ¿no? Pero también viene toda esta cosa de las afecciones, ¿no? Una colaboración exitosa también, para mí, es algo que me saca de mi zona de confort, algo que me hace pensar en los zapatos de alguien más, ¿no? Desde esa visión, aunque sea por microsegundos, qué sé yo, ¿no? Que me haga tener ahí un giro de tuerca, aún sin llegar a nada, ¿no? Yo creo que
lo dejaría ahí porque pues, si no podría seguir hablando y hablando y nunca me callaría, ya me conocen. Y entonces pues le voy a preguntar a Ilana porque ella es la única que queda, a menos que empecemos a preguntarle aquí a varios de los participantes. Bueno, Por ahí además estaba Santiago, ¿no? Santiago, podríamos preguntarle algo también, si se te antoja. Ajá. Entonces, y a Ilana, pues no sé qué preguntarle. A Ilana a lo mejor una pregunta difícil. No. ¿Cómo utilizar el juego como herramienta detonadora de algo, de ideas, de propuestas, de colaboraciones también? Que es algo que me gusta mucho hacer a mí, pero que a veces es muy difícil, como, no sé, ¿podrías tú platicarnos un poquito acerca de cómo utilizar el juego como una herramienta? Pues, a ver, creo que para empezar el juego es importantísimo como una herramienta de exploración, en donde, si bien, o sea, creo que hay una diferencia entre lo lúdico y el juego o los juegos, porque los juegos hasta cierto punto tienen siempre una meta a alcanzar, ¿no? Como que tienes que llegar o estás compitiendo o tienes que llegar a hacer cierto tipo de cosas para llegar a un fin. Lo que rescataría de eso es que hay una serie de reglas que se ponen y que se respetan en ese microcosmos que se está generando, ¿no? Y que son independientes al mundo donde estamos. Entonces, si las reglas del juego son que yo te puedo escupir, eso no quiere decir que te puedo escupir afuera del juego, pero sí adentro del juego, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa bien interesante porque te da ciertos permisos el juego que no te da el mundo y al revés. Pero lo lúdico tiene que ver con otro tipo de exploración que no necesariamente tiene una finalidad concreta y eso creo que también es bien importante. Entonces creo que son, o sea, a ver, estoy aquí medio brainstormeando en público, ¿no? Pero creo que una de las cosas interesantes tiene que ver con que en la primera fase de una propuesta o de conocer al otro, el juego te permite relajarte un poco y encontrar un terreno, un tercer terreno o este espacio tercero de la que se ha hablado mucho en la geografía, que es como esta intersección entre dos territorios distintos, que es un territorio compartido, que no es ni de uno ni de otro, y que entonces te da cierta comodidad, ¿no? Porque siempre es muy difícil, al menos en mi experiencia, meterte en otra disciplina de lleno, porque siempre te sientes, y que creo que es bueno, es una cosa buena, no lo digo como reclamo, pero te sientes pues ignorante, tímido, o sea, ¿no? Estás más bien poniendo atención más que volcándote ahí, ¿no? Entonces el juego te permite generar espacios de intercambio, creo que bastante interesantes. Y creo que lo único que diría es que también hay que tener cuidado para que el juego no se convierta nada más en un juego eterno y que después en algún momento se pueda como rearticular desde otro lugar. Que eso es, perdón que voy a interrumpir, Ilana, pero es mi costumbre, que eso, y también para llevar la pregunta para Rogelio, o sea, Si en las artes, bueno, en general, ¿no? Yo creo que es una condición humana, pero en las artes estamos como muy acostumbrados a procrastinar de más, ¿no? A estar en este brainstorming todo el tiempo y, claro, hay distintas formas de aterrizar o de empezar a materializar eso, pero a veces es como muy complicado, ¿no? Porque es como si tuvieras algo que va creciendo y que le van saliendo muchos brazos y que después no sabes qué brazo tomar, ¿no? O agarrar, o cuál es el indicado, porque yo ahí tengo la teoría, no la teoría, sino la certeza de que hay una falta de metodología, ¿no? Y es hacia lo que iba para preguntarle a Rogelio, o sea, ¿cómo? A ver, no. Me toca preguntar a mí. Si quiere contestar lo del juego, Rogelio lo puede contestar, pero después voy a preguntar yo. Pero déjame preguntar a Rogelio, ya que estamos ahorita ahí. Pues que la ciencia tiene esto en donde el juego, o sea, donde puede llevar el juego más lejos, ¿no? Y lo hemos llegado a platicar, o sea, en la ciencia hay esa posibilidad de juego o sea, claro, ¿no? Todo el mundo ahorita me diría, claro, pues existe la experimentación, el método científico. Y digo, no, o sea, una experimentación que va más allá de eso, o sea, cómo llevarlo más lejos y cómo,
aterriza la ciencia, ¿no? Eso sería parte de mi pregunta. Y perdón por interrumpir, Ilana. Creo que, o sea, esta parte es muy, muy interesante porque creo que si bien mencionas, hay como fases, ¿no? O sea, para la ciencia, y es algo que creo que nosotros notamos en el proceso, no solo del quehacer día al día del científico, sino en cómo un científico quizá se aproxima a un proyecto, a una pregunta, están como estas fases de, o sea, pensando en la analogía del juego, la fase en donde creas las reglas del juego y en donde sí se vale todo, o sea, sí se vale decir, pues, ¿qué tal si hacemos esto, le quitamos aquello, ¿no? O sea, en donde está toda esta parte como de prototipado y de generar cuáles van a ser esos constraints o esas restricciones en las cuales vas a querer jugar. Pero llega también otro momento en el que dices, ok, ¿no? O sea, yo creo que estas son las reglas con las que vamos a jugar y entonces llega el momento en el que ahora es dedicarte al juego. Y justamente esa es la parte en la cual creo que se genera mucha investigación y se genera mucha ciencia y muchos proyectos. Y tal cual como Watts o cualquier otro, es donde generas primero cuáles son estas reglas y después te metes a jugar. O sea, creo que en particular, sí, es cierto que para la ciencia tiene que haber, pues ok, ¿no? O sea, tiene que estar regido seguramente por leyes de la física, química, biología, ¿no? O sea, no, difícilmente alguien va a aceptar como decir, ¿no? Pero también, o sea, un poco regresando, creo que esa parte del juego y de aterrizarlo después genera justo mucha innovación porque hay muchas fases al principio, particularmente como de proyectos y de investigación, en donde dices, imagínate que se puede hacer todo, ¿no? O sea, no pongas en este momento restricciones de, es que eso no se puede, es que eso no se vale, sino más bien, y eso genera como realmente esas preguntas, muchas veces muy sencillas de, ¿y por qué decimos que no se puede? ¿No? ¿Por qué decimos que no se puede hacer algo? Y esa parte creo que esta iteración, ¿no? Entre un periodo en el cual todo se vale y otro periodo en el cual, ok, las reglas ya están establecidas y es momento de jugar el juego, es justamente lo que genera mucha innovación e investigación. Y creo que a pesar de que pueda sonar un poco raro, creo que esa metodología está de alguna manera embebida en la ciencia también. Ay, buenísimo. No sé, a ver, ahora, Ilana, yo no le he preguntado a Ilana, yo creo que Venga. algo Oh. que creo que estaría interesante escuchar es, creo que hablamos mucho ya en este momento de incertidumbre y que en muchos momentos hubo, tanto en la organización y en el diseño del programa como en la ejecución, y de alguna manera la retroalimentación que recibimos de los participantes, esta palabra de incertidumbre pues estuvo repetida muchas veces, ¿no? Entonces quizá me gustaría escuchar un poco desde tu perspectiva cómo procesas esa incertidumbre y cómo ese proceso quizá te ha ayudado y nos ha ayudado como equipo pues a seguir creando y avanzando, ¿no? Ok. Pues, a ver, es que hay muchas palabras que parecen palabras problema, que en realidad son palabras posibilidad. Creo que la incertidumbre es una de ellas y creo que hemos dicho mucho de ello y voy a tratar de encontrar una forma de hablar de ello sin repetir lo que ya hemos dicho. Y voy a empezar con una anécdota muy chiquita y a lo mejor muy, muy peculiar, pero donde creo que por primera vez me di cuenta de mi amor a la incertidumbre, ¿no? Y era yo adolescente y estaba con una de mis mejores amigas, estábamos encerradas en un cuarto bailando una canción de The Cure, y la canción de The Cure decía en algún punto
perdida en un bosque, o bueno, perdido en un bosque totalmente solo, ¿no? Lost in the forest all alone, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese baile, que cada quien estaba en su propio planeta, pero que compartíamos a momentos, abrí los ojos y la vi así aterrada de estar perdida en un bosque, y yo estaba así perdida en el bosque, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedes ver de lo que no puedes ver? ¿No? O qué es lo que puedes intuir de lo que no está ahí presente. ¿Cuáles son las preguntas que surgen? Y regreso a los comentarios, ¿no? O sea, es muy valioso regresar, o más que solucionar problemas o solucionar preguntas, generar preguntas nuevas e interesantes. Creo que esa es una parte de la incertidumbre que me parece fundamental, porque también empuja a ver horizontes en los que no habías pensado, ¿no? Entonces, la incertidumbre tiene, creo que también, muchos niveles distintos. Uno tiene que ver con cómo cada quien se enfrenta a lo desconocido, pero también tiene que ver con cómo te enfrentas a algo que quizá crees conocer, pero que no conoces, ¿no? En lo más mínimo. Creo que lo que estamos viviendo hoy en día también es como muy claro en ese sentido de, literalmente, de ambigüedad, ¿no? Que por un lado estamos hiperinformados hasta donde se puede de qué es el coronavirus y cómo opera y cómo se contagia, pero al mismo tiempo no sabemos nada, ¿no? Y estamos todo el tiempo operando entre lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Y entonces la incertidumbre, creo que no es eso, no es una falta total de certidumbre, sino es colocarte en una posición. Quizá esta imagen de ping pong que tenemos enfrente es interesante para eso, ¿no? Como si fuéramos ese puntito verde al centro que puede voltear a ver cualquiera de los lados que está alrededor y hacer cualquiera de esas conexiones y desparramarse por cualquiera de esos caminos. Eso creo que es interesante porque si bien tenemos ciertas libertades cuando tomamos decisiones, también estamos muy marcados por todo lo que hemos aprendido cultural y disciplinarmente, ¿no? Y eso a veces no nos deja ver lo que puede suceder, en vez de, al contrario, dejarnos ver más. Entonces, no sé si... Eso sé. digo, ya para ir cerrando y abrir las preguntas, ¿no? Todavía tenemos... Todavía es tenemos hasta las tiempo. 7, ¿verdad? Sí, más o menos 1 hora y media de ustedes, y si quieren Ok. una media Antes horita. me puedo explayar con lo siguiente, porque además está, no sé si sigue por allí conectado Santiago, pero al final del encuentro, se grabaron los participantes a sí mismos, teniendo comentarios, ¿no? Hacia qué podemos mejorar, retroalimentación. Y algo que me gustó mucho, que por ahí mencionó Santiago, es esto como de en qué, o sea, es como descubrir para qué es buena tu disciplina con el otro. Y es precisamente eso de lo que está hablando Elana, ¿no? O sea, ¿cómo te ves la espalda si no te la alcanzas a ver? ¿Me explico? Entonces, bueno, pones un espejo o qué sé yo, ¿no? Pero qué mejor que ver cómo insertarse y en dónde, si es a través de un portal, o sea, si es a través del otro, ¿no? Cuando ves al otro, entonces sabes en qué es la potencia de tu disciplina, ¿no? En qué puedes aportar, ¿no? Por ahí lo decía Santiago, ¿qué puedo yo, desde donde yo vengo, poner allí hacia donde yo voy? Porque a veces es más fácil ser un testigo, ¿no? Que está viendo desde fuera, observando, ¿no? Poner tu granito de arena, que cuando estás completamente inmerso o tratando de voltear la cabeza para verte la espalda, ¿no? A lo mejor tiene que llegar alguien y decirte, mira, si pones un espejo aquí en la pared, te puedes ver la espalda sin ningún problema. Y es como eso, como saberte ubicar, pero también saber cómo conectar, no nada más el conocimiento, sino con el otro. O sea, porque el conocimiento, para mí ya es como la segunda parte. O sea, es como, yo tengo una imposibilidad para aunque no lo parezca, para hablar con gente desconocida, ¿no? Me es muy difícil como esa interacción, pero tengo la capacidad de que no me para la boca cuando estoy entre conocidos o cuando estoy en confianza. Entonces es como precisamente qué tipo de cosa o qué puede dislocar eso, que haga ver
la otra parte. No sé si me estoy explicando o si ya me debrayé en otra cosa que no tiene nada que ver, pero que creía que hacía mucho sentido con lo que tú estabas diciendo. No sé si tú quieres comentar algo. No, yo voy a preguntar. Y ahora tengo derecho a 2 preguntas para que veas. No, pero uno... Pues claro. La fiscalizadora de WhatsApp. La fiscalización, eso, no. Ay, bueno, ya, no es cierto. Pero bueno, yo lo que le quiero preguntar, o sea, a ver, un poco en este mismo son, porque la otra va a retroceder un poco en la plática, pero a ver, Rodrigo, ¿cuál es el superpoder que tiene tu disciplina para Watts? ¿Me estás preguntando a mí o a Rogelio? A Rogelio. Sí, dije, ¿no? ¿Qué dejaré? El superpoder. ¿Compartir un rato? Sí, sí quiero. Pues es una pregunta muy buena. A ver, un poco, quizá para poner en contexto, o sea, yo me entrené como químico y luego me mudé un poco a la física y ahora estoy haciendo investigación en biología sintética para aplicaciones en cáncer. Lo cual puede ser como muy, o sea, como un detour muy grande. Pero, o sea, algo que creo que me di cuenta y que es quizá no solo mi perspectiva, pero una tendencia dentro del campo de la biología y que creo que también extiende hacia este tipo de proyectos para Watts y para otro tipo de colaboraciones en las que yo me he involucrado, es este concepto de cuantificar cosas, ¿no? O sea, de medir, o sea, por ejemplo, o sea, igual, para dar como un poco de un ejemplo, mi proyecto de investigación en ciencia se basa en cómo modificas una célula T de nuestro sistema inmune para matar cáncer, pero no hacerle nada a una célula saludable. Y la única diferencia es que en la célula de cáncer hay mucho de una proteína. O sea, imaginémonos que a lo mejor la célula de cáncer tiene 10 ojos y yo quiero matar a algo que tiene 10 ojos, pero no le quiero hacer nada a algo que tiene 2 ojos, ¿no? Que es una célula humana. Entonces, es toda esta habilidad de poder cuantificar, ok, ¿cómo le hago para diferenciar 10 de 2? Pues es una pregunta muy concreta y muy medible y algo que de alguna manera delimita cuáles son las reglas del juego y cuál es el objetivo. Entonces, creo que mi superpoder, justo por parte del entrenamiento, es pensar en cuáles son esos elementos que puedes cuantificar de tal manera que que eso te sirva para delinear un objetivo, una meta o las reglas del juego, ¿no? O sea, porque puede haber muchas maneras en las que puedo contar y entonces, y eso a lo mejor yo no quiero poner una regla de cuáles son esos, a lo mejor intento los 10 métodos que existen, pero quiero cuantificar algo, ¿no? Entonces lo mismo creo que para Watts y para otros proyectos, o sea, esta idea de poder poner reglas en las cuales puedas medir cosas, creo que ese podría ser el superpoder de mi disciplina y de mi entrenamiento. Pero ahora va de regreso entonces, o sea, como la misma pregunta, pero o sea, creo que es una pregunta muy buena, o sea, Rodrigo, ¿cuál crees que sea? Puta, es que la neta es que sí está bien difícil esa pregunta. Sí. O sea, yo soy más de que mi superpoder es esta cosa de soy mexicano, ¿cuál es tu superpoder? Y lo digo un poco en tono de broma y de realidad. O sea, yo ahí diría que, no sé, que podría tener dos superpoderes. Una, y no porque me sienta superpoderoso, sino por lo que hago. Y una es esto de siempre estar pensando como artistas independientes y por las circunstancias en donde nos tocó vivir, en el contexto en el que nos tocó desenvolvernos, pues literal, ¿no? O sea, como
y va a sonar a lo mejor muy trillado, pero como los mexicanos pues somos muy chingones para muchas cosas. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de realizar ciertas cosas te mueven a traspasar ciertas barreras que no siempre pueden, no sé, ¿no? Que pueden detenerte si estás en otra sociedad, ¿no? Y para responder la pregunta concretamente, pues yo creo que yo pienso al revés, completamente opuesto a lo que tú acabas de decir, Rogelio. Para mí es primero veo el bicho con los 10 ojos para después preguntarme, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con el bicho? ¿Le pico los ojos o les echo ácido y solo dejo 2? O a ver, no, ¿qué tal que le preguntamos a Rogelio? O sea, yo voy al revés, o sea, de la desestructuralización completa de las cosas, del no método al método, ¿no? Y es mucho de nuestro quehacer artístico, el maravillarnos precisamente con esa célula que tiene 50 ojos y decir, ay, sí, y si le ponemos 50 más, a ver, ¿qué necesitamos para ponerle 50 más? ¿Qué existe para hacer un bicho de 100? No se puede. Y concluyo con un ejemplo. Cuando hicimos la primera colaboración con el Sinvestad, queríamos convertir orina en whisky y ser los primeros artistas en el mundo en tener un negocio redituable. Pero Víctor, que es un gran científico, nos decía, bueno, nosotros podemos hacer lo que tú quieras, o sea, nosotros podemos hacer todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero nos faltan los recursos y dos, ¿para qué quieres hacer whisky? Y decía, pues es que imagínate, está increíble tomarte un whisky hecho de tu orina. ¿Y a qué voy con todo esto? O sea, como la metodología inversa, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuál es el proceso para que hagamos whisky a partir de nuestros orines? Y entonces decía, no, es que primero tendríamos que hacer en una tarja y esperar a que se seque el sol para que salgan los cristales de no sé qué y después fermentarlo y ponerlo a no sé qué, y es hiper complejo, pero no entiendo por qué lo quieres hacer. Yo estaba muy clavado con el proceso de cómo algo que en un momento fue sangre o que estuvo en la sangre y que después sale por la orina, puede regresar al cuerpo de una forma completamente distinta y tener como un ciclo. Y bueno, al final ya, como muchos saben, o algunos, los que no los conocen, terminó siendo agua, ¿no? Que la metáfora se acabó haciendo todavía más potente y bonita, ¿no? Entonces yo diría que ese sería mi superpoder, siempre llevar la contra, vaya. Sí, no, a veces, ¿no? Depende con quién. Pero bueno, y eso me deja pensando, es que sí es una pregunta difícil, ¿no? ¿Tú ya la contestaste? Claro, ¿no? hace años. Sale. Bueno, ya todos dijimos nuestros superpoderes, ¿no? Pues ahora que diga Ilana también es suyo. A ver si muy. Ay, bueno, lo bueno es que yo tuve la ventaja de tener más tiempo para pensar en la respuesta. No, pero bueno, creo que, a ver, sin ser tan divertida como Rodrigo ahora, creo que quizá yo diría que, y eso corresponde un poco también a mi cuadratura en el calendario maya, y es que soy conectora de mundos, ¿no? O sea, creo que sí, creo que sirvo más o menos bien para poder mediar la obsesión por matar a los bichos de 10 ojos y hacer de los bichos de 10 hojas 50 ojos y poder conectar estos dos mundos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y encontrar formas de hilar intereses. Creo, ¿no? Así desde la perspectiva más... Sí. Yo creo que tenemos muchos superpoderes, todos tenemos muchos superpoderes sí, que no conocemos. Sí, o sea, que quizás sería más fácil que cada uno de nosotros responda cuál es el superpoder del otro, porque siempre es más fácil ver el superpoder del otro, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que diría yo eso, ¿no? Y creo que una de las cosas que para mí quizá es interesante es
provocar, ¿no? En ese sentido creo que ahí tenemos un punto en común, pero la provocación, ¿no? Y entonces, ¿por qué pensar en un reciclamiento personal de la orina cuando es mucho más interesante, regresando al ejemplo que estaba utilizando Rodrigo, pensar en que me beba la orina de alguien más, ¿no? Y entonces ponerlo más en conflicto todavía, o sea, no es que te vas a beber tu orina reciclada, sino que te vas a beber la orina de alguien más que ni siquiera conoces, ¿no? Bueno, que no es la orina, pero bueno, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y creo que sí, yo diría que eso es un tema importante. Y yo quisiera, porque me pica la curiosidad muchísimo, hacerte una pregunta, Rodrigo, dificilísima, pero tiene que ver con una cosa que me parece fundamental, un poco retomando tu idea del error y el fracaso como partes importantes del proceso. A mí me gustaría que nos contaras, porque en verdad no sé, ¿cuál crees tú que ha sido tu error o tu fracaso más contundente en términos de una colaboración fructífera? O sea, yo dije, puta, esto está poniendo es tu mayor fracaso en la vida. Sí, no, pero estabas hablando de cómo los errores y los fracasos en realidad son las colaboraciones más fructíferas porque te dejan más, te desplazan más, te dejan más cosas que pensar. Y la verdad es que me encantaría saber no sé, cuál es. Eso está bueno porque yo pensaría que soy el rey del desencuentro muchas veces por la imposibilidad de comunicarse, pero no logro ubicar bien en qué, porque hay momentos en los que siempre, o bueno, no, más bien con el tiempo he aprendido a asimilar el desencuentro como un encuentro. O sea, no estar de acuerdo o tener errores que después propicien un encuentro como más fuerte, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una pieza que hicimos, Chicle y Pega, en donde yo seguía como muy clavado con esto de la orina, que fue antes, y quería yo despegar todos los chicles del suelo y masticármelos otra vez, ¿no? Y que eso fuera parte de la pieza. Y yo le dije, vas, tú. Y luché mucho por esa idea, ¿no? O sea, la llevé hasta al límite ahora que me acuerdo, de generar un desencuentro en el colectivo. En el sentido en el que tú, Mariana, Víctor, pensaban de una forma radicalmente distinta. Entonces creo que mi mayor desencuentro fue ese, al tratar de ser, y bueno, de los que me acuerdo, ¿no? Porque porque ha habido muchos más, vaya, porque las colaboraciones están repletas de desencuentros todo el tiempo y es como encontrar ese lugar, ese intersticio o ese punto o ese lugar común en donde todos podemos converger aunque sea por instantes, ¿no? O por puntos de vista. Al grado de que, bueno, para no seguir con el mega choro, pues bueno, tuvieron que ponerme un alto, ¿no? Literal, y es como cuando uno no entiende porque uno está tan entusiasmado con su idea que quiere pasar sobre las ideas de los demás para imponer la propia, sin tener consenso, porque uno piensa que su idea es magnífica, o ni siquiera eso, porque simplemente es un capricho, o porque crees que es lo adecuado, o porque ves ciertas posibilidades que piensas que otros ven, pero a lo mejor las estás viendo de una forma que no es la correcta, o desde... Sí, o sea, eso sería como básicamente... Y así podría decir de todos los proyectos en los que he participado, que siempre tengo un desencuentro, que normalmente es contigo. Por eso agradezco que Rogelio pues no sé, como, no quisiera llamarlo desencuentro, pero mientras hemos colaborado, hemos encontrado puntos en común y tenemos como un fluir muy natural desde que nos encontramos en esa reunión en la casa del universitario, ahí cerca de General Prim, en esta reunión para la comunidad Harvard, que también es algo que, pues que no sé, que me gusta mucho a mí también, ¿no? Como esta cuestión de generar comunidad, ¿no? No sé si nos da tiempo de otra pregunta o si ya empezamos a cerrar para que si hay comentarios,
Pues depende si es una pregunta larguísima o si es una pregunta corta. No, pues le iba a preguntar lo mismo ya a Rogelio para desquitarme. A ver. Lo mismo de... Así como dijeran en la escuela, ¿me podrías repetir la pregunta? Tu mayor desencuentro, sí, en algún proyecto, en alguna colaboración, que te acuerdes así. Hay desencuentros que son a veces irreconciliables, también he de decir, ¿no? Por cuestiones de personalidad. No, a ver, o sea, es que hay muchas cosas, yo creo que a nivel de metodología, o sea, no me gustaría como repetir, creo que hay varios elementos que ya platicamos a lo largo de la última media hora, una hora, que, que tienen que ver con muchas veces, pues esos desencuentros son el resultado o el producto de no encontrar un buen canal de comunicación o no llegar como a este objetivo común, por así decirlo, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas veces en las que muchos proyectos iniciaron con algo en mente, pero se transformaron en otra cosa, pero se pudieron transformar justo por ese interés mutuo de seguir explorando, de seguir trabajando y de co-crear algo, ¿no? Y aquellos en donde no es justo la parte de simplemente no había esa afinidad, la comunicación no tenía, o sea, hay trabajos en los cuales ambas personas a lo mejor o equipos, cada quien por su lado y al final te das cuenta que, ok, tienes resultados, pero incluso no son parte de una historia. Entonces, al no ser parte de una historia, hay cosas que jamás verán la luz del día, ¿no? Experimentos que sabes y tienes todos los controles y tienes todos los resultados. Pero al final esta desconexión ha creado que se queden ahí, ¿no? O sea, que no son parte de un completo y que creo o sea, pero al final, justo un poco retomando lo que mencionas, es incluso el meterte en ese tipo de procesos y de cosas en los cuales no llegas a un producto terminado, el proceso es un proceso de aprendizaje que te ayuda a identificar, ok, ¿no? O sea, esto quizá por ese camino no debería volver a ir, ¿no? O quizá por ese camino, o ese camino tiene como este tipo de retos, ¿no? En los cuales hay que aprender a resolver, ¿no? Si es que quieres realmente volver a intentar por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde yo plantearía un poco la respuesta a esa pregunta. El problema es que uno tropieza con la misma piedra varias veces. Bueno, Sí. en mi caso. Pero No sé, o sea, yo creo que algo a lo mejor que sería un poco regresando a la parte concreta y, y a lo mejor creo que sería bueno quizá comentar un poco qué opinamos tanto, o qué opinas tanto tú, Ilana, Rodrigo, de cuáles son los retos para esta iniciativa y este equipo de Watts, ¿no? Creo que puede ser algo un poco regresando, ¿no? Un poco a la parte de Watts del proyecto y hacia dónde va y qué queremos hacer. Sí, igual y no sé qué opinas, pero igual estaría bueno ir intercalando eso o sea, no sé qué tantas preguntas y qué tantos comentarios existan, pero sería una lástima perdernos de eso. Entonces, podemos empezar con las preguntas y con la conversación y podemos intercalar los retos de Watts dentro de eso o dedicarle unos minutos al final para no comernos preguntas, ¿no? Dale. va.